Imagina un enemigo que no construye ciudades, no firma tratados y no quiere gobernarte, solo destruirte. Los romanos los llamaron demonios, los cristianos, castigo divino. Pero detrás del mito hubo una estrategia brutal y un líder que entendió el poder del terror. Atila, el rey de los hunos. Desde el norte, desde tierras que nadie en Roma sabía señalar en un mapa, comenzaron a llegar historias inquietantes. No hablaban de ejércitos ni de reyes, hablaban de demonios. Guerreros que no construían ciudades, que no firmaban tratados y que mataban a todo aquel que entraba en su territorio. Decían que no temían al frío, ni al hambre, ni a la muerte, que aparecían de la nada y desaparecían igual. Al principio, Roma no les dio importancia. Siempre habían existido historias de bárbaros salvajes en los confines del mundo. Pero estas historias no se apagaban con el tiempo, se acumulaban, se repetían, y lo más inquietante, venían acompañadas de hechos. Pueblos arrasados, asentamientos reducidos a cenizas, saqueos totales y campos vacíos donde antes había vida. Y entonces ocurrió algo que hizo que Roma empezara a escuchar de verdad. No eran campesinos ni civiles quienes huían, eran guerreros. Godos, vándalos, alanos. Pueblos endurecidos por la guerra, enemigos históricos de Roma. Huían todos en la misma dirección, empujados por un terror común. Cruzaban ríos, rompían fronteras y se adentraban en territorio romano buscando refugio. Roma no podía entenderlo. Si esos pueblos eran enemigos formidables, ¿qué clase de enemigo podía hacerlos huir? Ahí, la leyenda empezó a tomar forma. Los demonios no venían del inframundo. No eran espíritus ni castigos divinos. Eran de carne y hueso, y tenían un nombre, los hunos. Y como los jinetes del Apocalipsis, venían a caballo. No anunciaban la guerra, la traían consigo. Donde aparecían, el orden se rompía, las fronteras dejaban de importar y el mundo conocido retrocedía. No llegaban para gobernar ni para quedarse. Llegaban para destruir y seguir avanzando. No eran un pueblo como los demás. No levantaban murallas ni templos. Su hogar no era la tierra, sino el caballo. Vivían en movimiento constante, disparaban con precisión aterradora y luchaban como nadie en Europa había visto jamás. No buscaban batallas gloriosas. Buscaban romper la voluntad del enemigo antes incluso del combate. Cuando los hunos avanzaban, no atacaban primero con espadas, sino con miedo. La noticia de su llegada viajaba más rápido que sus ejércitos. Ciudades se vaciaban antes del asedio. Tribus enteras se rendían sin luchar. El terror hacía el trabajo por ellos. Roma aún no estaba siendo atacada directamente, pero estaba rodeada por el miedo. Y lo más peligroso fue que el imperio creyó que podía controlar aquella amenaza. Pensaron que bastaría con sobornar a Atila con oro. El Tratado de Margus estableció tributos anuales de hasta 2.100 libras de oro, cerca de 700 kilogramos al año, equivalentes hoy a decenas de millones de dólares. Y en pagos puntuales llegaron a entregar más de 2.000 kilogramos de oro, o más de 100 millones de dólares actuales. Roma creía comprar seguridad, sin entender que alimentaba al enemigo que los derrotaría una y otra vez. Pero aunque los hunos ya sembraban el caos, aún no estaban completamente unidos. Aún no tenían un líder capaz de convertir ese terror en algo organizado. Muy pronto, el miedo tendría un rostro, un nombre que haría temblar a emperadores y reyes por igual: Atila. Atila nació en algún lugar de la vasta estepa, donde el viento no tiene obstáculos y la vida depende del coraje, la destreza a caballo y la obediencia a la manada. Poco se sabe de su infancia, pero sí de su entorno, un mundo donde cada joven debía aprender a disparar, cabalgar y matar antes de ser hombre. Los hunos no tenían reyes al estilo romano, pero los hermanos Atila y Bleda vieron algo que los demás no. La fuerza no está solo en la espada, sino en la estrategia, la reputación y el terror. Roma, confiada, intentó dividirlos y sobornarlos, pensando que eran bárbaros sin coordinación ni liderazgo.
Sin saberlo, los emperadores estaban preparando a un enemigo más formidable. Atila emergió como líder tras consolidar su autoridad entre los hunos. Unificó tribus dispersas, impuso disciplina y transformó el caos nómada en un ejército imparable. Sus jinetes podían desplazarse cientos de kilómetros en días, hostigar flancos, atacar aldeas y desaparecer antes de que Roma reaccionara. Sus primeras grandes campañas mostraron su genio militar. Contra los godos en Panonia y Dacia, obligó a tribus históricamente combativas a huir o someterse. En la frontera del Danubio, enfrentó a guarniciones romanas y las derrotó gracias a ataques envolventes y cargas de caballería que desorganizaban al enemigo antes del choque. Atila combinaba movilidad, sorpresa y miedo, convirtiendo cada campaña en un arma psicológica. Los ejércitos huían antes de chocar, porque sabían que enfrentarse a él significaba muerte segura y terror absoluto. Roma confiaba en sus legiones y murallas, pero en 441 después de Cristo, Atila cruzó el Danubio y enfrentó al Imperio Romano de Occidente. Ciudades enteras fueron saqueadas antes de que las legiones pudieran reagruparse. La clave de Atila no era solo la fuerza, sino la psicología. Sus ataques preparaban el miedo. Sus jinetes hostigaban los flancos y desaparecían antes de que los romanos pudieran contraatacar. Incluso usaba catapultas para arrojar dentro de murallas soldados vivos o muertos y aves con ramas encendidas que incendiaban techos de paja y sembraban caos desde el aire. Los romanos terminaron pagando tributo: oro, riqueza y reconocimiento. Era la primera vez en la historia que Roma cedía ante un bárbaro sin necesidad de perder una batalla completa. Su reputación de estratega y maestro del terror quedó clara. El miedo, cuando se usa como arma, puede vencer ejércitos enteros. En 452 después de Cristo, Atila cruzó los Alpes y avanzó hacia Italia. Las ciudades romanas confiaban en sus murallas y tropas. Pero Atila no atacaba directamente. Su estrategia era movilidad y terror. Aquileia rodeó la ciudad, bloqueó rutas de escape y hostigó a refuerzos. Los romanos quedaron atrapados sin poder reaccionar. Padua y Mediolanum, Milán. Cuando los romanos intentaban atacar en campo abierto, la caballería ligera de Atila hostigaba, atraía y desgastaba a las legiones. Y la carga final de caballería pesada barría al enemigo como una tormenta. Y no solo era caballería. Catapultas lanzaban cadáveres y prisioneros dentro de las murallas, mientras aves incendiarias provocaban incendios masivos. Cada ataque era un golpe psicológico que debilitaba la moral de Roma antes de cualquier choque real. Atila enseñaba que la velocidad y el miedo podían derrotar ejércitos más grandes. Las ciudades caían y el imperio estaba aterrorizado antes de que pudiera organizar defensa real. Antes de Italia, Atila ya había demostrado su genio militar en los Balcanes. En el año 447, en la batalla del río Utus, las legiones romanas confiaban en su disciplina y números. Atila tenía otros planes. Dividió al enemigo con ataques de caballería ligera que hostigaban los flancos. Desorganizó las líneas romanas antes de cualquier choque frontal. Cuando los romanos atacaban directamente, sus jinetes los rodeaban y destruían sin esfuerzo, mientras arqueros y catapultas reforzaban el terror. Las ciudades de la región cayeron una tras otra. Marcianópolis fue destruida y el territorio quedó completamente bajo control huno. Atila no necesitaba fuerza bruta. Su inteligencia, movilidad y guerra psicológica hacían que la victoria fuera inevitable. Cada batalla era una lección. Un ejército podía ser destruido sin heroísmo, solo con estrategia y miedo. Atila se convirtió en la pesadilla que los imperios jamás olvidaron. Atila murió en el año 453 y su imperio se desmoronó sin su liderazgo. Pero su legado permanece. Un hombre capaz de derrotar ejércitos enteros con estrategia, velocidad y miedo.
enseñando que la guerra no siempre se gana con fuerza, sino con inteligencia y control psicológico. Cada ciudad saqueada, cada ejército aniquilado y cada rumor que corría a la velocidad de sus caballos eran parte de un plan maestro. El terror como arma definitiva. Si algo nos enseña la historia de Atila, es que el miedo bien dirigido puede cambiar imperios. Y mientras Roma temblaba, él demostraba que un genio militar puede vencer incluso a los ejércitos más poderosos sin esfuerzo aparente. Si te impacta cómo Atila convirtió el miedo en estrategia, deja tu comentario abajo y cuéntanos qué otra mente militar histórica te gustaría que analizáramos. Y suscríbete para seguir descubriendo las tácticas que cambiaron el curso de la historia.